Bien, ahí está Yelvi. Hacer solamente un pedido, por favor, personal a todos los presentes, ocupar los asientos están para todos, todos somos hermanos franciscanos, entonces queremos por favor que cada uno esté sentadito, prestando atención, así que hay asiento para todos, ¿sí? Por favor. Muy bien, nuevamente entonces, recibamos a Fray Elvis el día de hoy, que trae su ponencia también para cada uno de nosotros. Brindémosle fuertes aplausos. Estimado Monseñor Adriano, hermanos de la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú, hermanos educadores de esta nuestra provincia, paz y bien. Paz y bien. Agradezco la invitación para compartir con ustedes la vida, el legado, la obra de un personaje que lo conocemos poco, pero su importancia es muy grande. Tanto así que el ministro general de la Orden de los Frailes Menores, Fray Máximo Fusarelli, nos recuerda que este personaje no debe ser solamente recordado por este acontecimiento que estamos viviendo nosotros, sino que debe ser el inicio de la recuperación para nosotros, de un hijo ilustre de la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú. Entonces, se muestra para nosotros un personaje que, también lo dice Fray Máximo en su carta, que Francisco de Asís no llega a América propiamente, él físicamente, pero su legado llega por medio de los frailes, de manera especial en la figura de este hermano nuestro, San Francisco Solano. Importante tener en cuenta que la vida de una persona se caracteriza porque pueda ser o ligera, externa, o una vida profunda. Esta vivencia de la profundidad también tiene que ver con la escuela franciscana. El legado de Francisco de Asís, la vivencia del encuentro con el Evangelio, con Cristo, más aún la configuración, y esta palabra es sumamente importante, la configuración, el poder hacerse uno con aquello que se está siguiendo, con aquello que se anhela. Entonces, esta configuración en Francisco de Asís es un motivo para nosotros de gozo, de alegría, de saber que aquel que tenemos como ejemplo es alguien que ha vivido una vida de profundidad tan grande que se ha hecho uno. Y la imagen que nos ayuda a comprender esto es los estigmas recibidos allá en el Monte Alberno. Entonces, cuando nos acercamos a estos grandes personajes, nos damos cuenta que son personas como nosotros que descubren, que se encuentran, que se entregan completamente para vivir aquello que está en lo más profundo de nosotros. San Buenaventura dirá: esos vestigios que existe en todo ser humano. Y esto es propio de nuestra escuela franciscana. Nosotros no consideramos una lucha del bien contra el mal. Nosotros no estamos pensando que
pelea el bien y pelea el mal. No. Nosotros como franciscanos, desde nuestra escuela, sabemos que el sumo bien es absoluto. Siempre, siempre el bien tendrá mayor fuerza, mayor relevancia que cualquier otra realidad. Entonces, como un principio, en filosofía le decimos un principio ontológico, el sumo bien de Francisco de Asís debe ser para nosotros también un criterio fundamental para desarrollar nuestras actividades. Entonces, considerando esto, les voy a presentar a esta figura de San Francisco de Asís como educador, misionero, comunicador intercultural, sembrador de paz. Y nos encontramos con este personaje que nace allá en Montilla en 1549 y muere en 1610 en el convento San Francisco de Jesús de Lima el Grande. Entonces, dos principios fundamentales a tener en cuenta cuando nos acercamos a la vida de este Francisco Solano. En primer lugar, como lo dirá Fray Máximo Fusarelli, es un hombre, es un fraile, dice él, y lo cito, es un fraile hecho. Así lo dice el ministro general. ¿Y a qué se refiere con esta denominación de un fraile hecho? Fray Máximo Fusarelli dice que Francisco Solano no tenía vacíos, podemos decirlo ahora. Sus anhelos estaban llenos, estaban plenos. Entonces, no necesitaba hacer algo para poder llenar alguna carencia que pueda existir en su vida. Y entonces, cuando lo vemos de esta manera, se nos presenta a nosotros como un principio también fundamental. Cuando educamos, cuando ustedes como educadores desarrollan su actividad, el ejemplo que nos pone Francisco Solano es de ser de educadores llenos, educadores plenos. Y entonces, cuando hay esa plenitud, la evangelización se desarrolla por sobreabundancia. Porque si hay carencia, entonces buscaremos llenar un vacío. Entonces tal vez querremos ser importantes, queremos ser reconocidos, queremos que nos aplaudan, queremos llenar muchas cosas. Y allí justamente es que se va desvirtuando la acción que se desarrolla en una institución educativa con un carisma franciscano. Entonces, un fraile hecho, decían de Francisco Solano. El principio para nosotros debe ser de educadores hechos, educadores que no están buscando llenar un vacío, y esto se generará de diversas maneras. Entonces, importante esto, como principio de Francisco Solano, un hombre hecho que no buscaba la fama, que no buscaba reconocimiento, sino que desarrollaba su actividad como una sobreabundancia, ¿sí? Una sobreabundancia, como primer principio. Como segundo principio, en Francisco Solano encontramos a un fraile que sabe para dónde está yendo, un ser humano que sabe para dónde dirigen sus pasos. Y este es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que estamos buscando llegar a un podio, a un lugar en el cual podamos sentirnos bien, entonces vamos a darnos cuenta que no llena nuestra existencia. Francisco Solano, hay un pasaje que se nos muestra en la biografía de
Fray Luis Jerónimo de Oré, su primer biógrafo, cuando él allá en Montoro había ido voluntariamente a atender a aquellas personas que se habían contagiado de la peste bubónica, entonces inevitablemente él también se contagia. Y narra Fray Luis Jerónimo de Oré que un sacerdote se encuentra con Francisco Solano y le dice: Padre Solano, ¿para dónde está yendo? Y Francisco Solano le dice: me voy a cenar con el Señor porque he sido contagiado de la peste. La respuesta es importante, porque no dice voy a morir, sino dice voy camino a cenar con el Señor. Entonces, Francisco Solano es un hombre lleno, pleno, completo, y es un hombre que sabe hacia dónde está yendo. Sabe que sus pasos no lo llevan hacia América, no lo llevan hacia Trujillo, hacia Tucumán. Sus pasos no son esos lugares, no son los últimos lugares. Francisco Solano no se dirige a un lugar geográfico. Francisco Solano se dirige a encontrarse con Dios. Y esto para nosotros, estimados profesores, debe ser un criterio fundamental, porque nosotros, nuestro camino no termina con la muerte. Si nosotros pensamos que nuestro caminar se termina con la muerte, entonces podemos nosotros asumir toda la realidad y construirla y hacerla a nuestra medida. Pero sabemos que no es así. Sabemos que nuestro camino es hacia el encuentro con Dios. Y si tenemos esta plena convicción como San Francisco Solano, entonces sabremos que las realidades actuales no son las últimas, sino que hay una realidad que trasciende. Y esta es una característica propia también de la escuela franciscana: trascender la realidad. El último documento del Vaticano sobre la educación, trazando mapas de esperanza, no se puede comprender sino sabiendo que se debe, y nosotros debemos ser testimonios de la trascendencia. Nosotros creemos en la trascendencia. Entonces, Francisco Solano, para tenerlo en cuenta como criterios fundamentales, es un hombre hecho, que no tiene carencia, que tiene plenitud, que tiene está lleno, y es un hombre que sabe hacia dónde está yendo. Considerando eso, les presento esta ponencia que se llama de esa manera: San Francisco Solano, educador, misionero, comunicador intercultural y sembrador de paz. Estimados educadores franciscanos, reciban un saludo de paz y bien. La figura que nos convoca en este 24 Congreso Nacional no es un personaje lejano de la geografía colonial, sino el primer santo canonizado de América, y en sentido propio, un hermano de casa, Fray Francisco Solano, Montilla, 1549, Lima, 1610. Vivió, predicó y murió en el seno de nuestra provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú, y su sepulcro en el convento de San Francisco de Jesús de Lima constituye uno de los signos fundacionales de la identidad franciscana peruana. Es en este sentido que para nosotros los franciscanos es un reto de poder relanzar a este hijo ilustre, a esta figura culmen de nuestra presencia franciscana en América. Proponer hoy su perfil como educador, misionero, comunicador intercultural y sembrador de paz no es un ejercicio de piedad retrospectiva, sino una operación hermenéutica rigurosa. Se trata de leer las fuentes primarias, la relación de la vida y milagros de San Francisco Solano, de Fray Luis Jerónimo de Oré
escrita en 1614, la Crónica franciscana de las provincias del Perú, de Fray Diego de Córdoba y Salinas, los testimonios de los procesos canónicos conservados en el Archivo Secreto Vaticano y la monumental biografía crítica del padre Luis Julián Plandolí, el apóstol de América, 1963, para extraer de ellas un paradigma pedagógico que interpele nuestra praxis docente. La tesis que esta conferencia desarrolla puede enunciarse así. En San Francisco Solano, las 4 dimensiones del título no son funciones yuxtapuestas, sino momentos de un único acto educativo. Solano educa porque es misionero, comunica interculturalmente porque entiende la evangelización como diálogo y siembra paz porque concibe la palabra hablada, cantada, gesticulada como instrumento de reconciliación antes que de conquista. Esta unidad interior de su figura es precisamente lo que la vuelve fecunda para el educador franciscano del siglo XXI, llamado a integrar instrucción, testimonio, interculturalidad y cultura de paz en contextos escolares marcados por la diversidad y no pocas veces por la fractura social. En primer lugar, veremos la forja de un educador, Montilla, el noviciado y el magisterio de novicios. Toda pedagogía auténtica nace de una experiencia de haber sido educado. Solano se formó en la Montilla del Marquesado de Priego, en plena edad áurea espiritual de aquella villa andaluza, donde recibió las primeras letras y la formación humanística en el Colegio de la Compañía de Jesús, antes de tomar el hábito franciscano a los 20 años, en 1569, en el convento Recoleto de San Lorenzo. Las fuentes lo presentan en su etapa formativa como un latinista, un joven fraile que cultivó la gramática, la retórica sagrada y el canto, disciplinas que más tarde reaparecerán transfiguradas en su apostolado americano. El dato no es menor para nuestro propósito. El futuro misionero del Tucumán fue primero un estudiante serio, y la tradición franciscana de San Buenaventura al beato Juan Duns Escoto nunca opuso la ciencia a la santidad, sino que subordinó aquella a esta. Pero el dato biográfico decisivo para leer a Solano como educador es su temprano y reiterado nombramiento como maestro de novicios. Tras el capítulo provincial de Baeza, en 1581, recibió la obediencia de trasladarse al convento de la Rizafa, de Córdoba, precisamente con ese cargo. Y años después, en el convento de la Zubia de Granada, volvió a ejercer, acumulando el triple oficio de maestro de novicios, predicador y vicario de coro. El maestro de novicios es, en la economía formativa de la orden, el educador por antonomasia. A él se confía la transmisión no de contenidos abstractos, sino de una forma de vida. Los testigos de los procesos subrayan que Solano formaba menos con discursos que con la transparencia de su ejemplo. Como maestro, poco tenía que esforzarse, pues su propia conducta era la lección. Aquí se enuncia ya el primer principio de su pedagogía, que los cronistas formularán después a propósito de su obra americana. Enseñó no solo con doctrina, sino con ejemplo. Conviene también recordar
el episodio de la Gran Peste de 1583, cuando Solano, destinado en San Francisco del Monte, se entregó al cuidado de los apestados hasta contraer él mismo la enfermedad. La pedagogía solanista incluye desde sus orígenes andaluces esta dimensión samaritana. El educador no es quien se protege del dolor de los suyos, sino quien lo asume. Para un claustro de profesores, la lección es transparente. La autoridad moral del docente no se decreta, se gana en la cercanía con los más frágiles del aula. Esta es la primera aproximación que podríamos tener nosotros a la figura de este grande personaje, y vemos cómo su propia vida se constituye en una forja de aquello que será el gran taumaturgo, el gran evangelizador de América. En segundo lugar, veremos al misionero, del naufragio de la Gorgona a las doctrinas del Tucumán. En 1589, Solano se embarcó hacia el Perú en la expedición de Fray Baltasar Navarro. El episodio del naufragio frente a la isla Gorgona, unánimemente recogido por las fuentes, posee un valor programático. Cuando la nave encalló y los oficiales abandonaron el barco en la única lancha disponible, Solano eligió permanecer a bordo con los esclavos negros que habían sido dejados atrás, sosteniéndolos, catequizándolos y bautizando a varios antes de que la nave se partiera. La opción preferencial por los últimos no fue en él una consigna, sino una decisión tomada en el instante en que costaba la vida. El misionero y el educador se define por aquellos a quienes no abandonan. Esto debe resonar en nosotros también en nuestra labor educativa, ¿verdad? ¿A quién abandonamos o con quién nosotros nos quedamos como Francisco Solano? Llegado al Perú, fue destinado a la custodia de San Jorge del Tucumán, inmensa demarcación que abarca el actual oeste argentino y se extendía hasta el Chaco y el Río de la Plata. Allí ejerció como doctrinero de los pueblos de Sotoconio y la Magdalena de Cocosi, junto a la ciudad de Esteco, y posteriormente como custodio, recorriendo a pie distancias que las fuentes calculan en centenares de leguas. De Lima al Tucumán median 600 y todas las anduvo a pie. Anota la crónica. La doctrina colonial era, no lo olvidemos, una institución simultáneamente pastoral y educativa. El doctrinero enseñaba el catecismo, pero también organizaba la vida del pueblo, mediaban entre indígenas y encomenderos y establecía las primeras formas de escolarización catequética. Solano fue, en rigor, maestro rural de frontera. El balance de su obra tucumana ha sido objeto de debate historiográfico desde el siglo XVII. Un visitador jesuita, el padre Esteban Pérez, objetó hacia 1601 el modelo de la misión ambulante que Solano encarnaba, argumentando que las conversiones rápidas, sin establecimiento fijo, dejaban débiles huellas. Pues con la semilla de la palabra divina ocurre como con el grano: no basta sembrarlo, hay que cultivarlo hasta la cosecha. La crítica, formulada desde una racionalidad organizativa distinta, no carece de interés pedagógico. Plantea la tensión perenne entre el impacto del testimonio carismático y la paciencia de las estructuras estables.
Pero los propios procesos canónicos registran el contrapunto. Los visitadores que años después recorrieron la región hallaron que los indios de Sotoconio, cita la fuente, excedían en modo de piedad a toda la gobernación y lo atribuían al gran cuidado con que fueron adoctrinados por el padre Solano, no solo con doctrina, sino con ejemplo. La semilla solanista contra el pronóstico había germinado. La memoria popular del noroeste argentino, celdas, capillas, leyendas, el naranjo de San Francisco Solano, confirman que su paso dejó una huella cultural de 4 siglos. Actualmente, cuando se nombra a Francisco Solano, todos saben quién es. Resuena en estas personas aquel misionero que, objetado por el visitador jesuita, que una evangelización de esa magnitud era breve, ha permanecido durante más de 400 años. Bien. En tercer lugar, les presento al comunicador intercultural, lenguas, música y plaza pública. El aprendizaje de las lenguas indígenas. El evangelizador del Tucumán enfrentaba un obstáculo que el propio obispo de la diócesis describió al rey en 1584. Existían en el distrito más de 20 lenguas, más distintas que el griego y latín, y faltaban ministros dispuestos al esfuerzo de aprenderlas. En ese contexto, la decisión de Solano de estudiar las lenguas de sus doctrinas constituye su gesto intercultural fundacional. Francisco Solano, como los primeros franciscanos, no imponen el lenguaje para que los comprendan, sino que aprenden para poder hablarles en su propio idioma. Este no es un dato menor, es un dato importante, porque el lenguaje puede ser un instrumento para poder yo someter al otro, o puede ser un instrumento de diálogo, donde hay dos logos, diálogos, que se ponen en contacto. Entonces, este es un elemento importante de Francisco Solano, que se acerca a aprender, y lo aprende de manera perfecta, nos dirá la fuente. El encomendero Andrés García de Valdés, testigo de la información jurídica del Tucumán, juró haber sido él mismo quien enseñó al padre Solano la lengua tonocoté y declaró tener por conocido milagro que le hubiera aprendido en menos de 15 días, hablándole con perfección, tal que con ella predicaba, catequizaba, confesaba y bautizaba. Otros testigos añadieron que llegó a dominarla mejor que los propios hablantes nativos, al punto de corregirles vocablos, y que a los 5 meses comprendía y se hacía entender en cualquier lengua de los naturales de la región. Para Luis Jerónimo de Oré, él mismo, eximio lingüista quechua, autor de traducciones catequéticas, ofrece la versión más sobria: el santo, con algún trabajo y estudio que puso en esto, aprendió con suficiencia 2 o 3 lenguas. Y Córdoba y Salinas eleva el dato a clave teológica del personaje. Entre el prodigio que la fe de los testigos percibió y el esfuerzo filológico que Oré documenta, no hay contradicción, sino 2 lecturas complementarias de un mismo hecho pedagógico. Solano se tomó en serio la lengua del otro. Esto es importante. Solano se tomó en serio la lengua del otro. Nosotros, ustedes como educadores, ¿nos tomamos en serio la lengua del otro? El otro para nosotros, ¿quién es? El estudiante, el padre de familia. Asumimos
estos nuevos lenguajes para comprenderlos, Francisco Solano es capaz de ponerse en el otro lado y poder aprender para luego darle a conocer. En otra teoría contemporánea de la comunicación intercultural, diríamos que Francisco Solano practicó la acomodación lingüística en su grado máximo. No esperó que el indígena viniera a su código, sino que él migró al código del indígena. Que los lules y tonocotés, al oírlo enmendar sus propios vocablos, lo creyeran mago o hechicero, revela hasta qué punto el gesto resultaba inaudito en el régimen colonial de comunicación, donde la regla era la imposición del castellano o la mediación degradante del intérprete. El asombro indígena es la medida exacta de la excepcionalidad de Solano: aprender la lengua del otro. El célebre prodigio de la predicación extendida y su examen crítico. El episodio más discutido del corpus solanista es el sermón del Jueves Santo de 1593 en La Rioja, sobre el que volveremos, en el que, según el vicario Núñez Magro de Almeida, indios de 3 o 4 lenguas y españoles entendieron simultáneamente la predicación del santo. Lo notable para una audiencia académica es que la propia Iglesia sometió el prodigio a un escrutinio metodológico ejemplar. Desde la penitenciaría lateranense, Fray Francisco de San Joseph exigió en 1615 que los testigos precisaran en qué lengua predicó Solano, pues solo determinando si habló en lengua india o en castellana y quiénes exactamente lo entendieron, podría calificarse el hecho como milagroso. Esta exigencia probatoria, propia del procedimiento tridentino de canonización, nos recuerda que la tradición católica no opone fe y verificación, las distingue y las articula. Para el historiador, el núcleo incontrovertible del episodio es de orden comunicativo. Solano logró, en una situación límite, que una audiencia plurilingüe y enfrentada la comprendiera. Sea cual fuere la explicación, carisma, gestualidad, dominio de una lengua franca regional o el don del espíritu que los testigos confesaron, el hecho lo consagra como un comunicador intercultural de eficacia extraordinaria. La música y el cuerpo como lenguajes. La iconografía universal representa a Solano con un violín. La crítica documental enseña que el instrumento histórico fue más humilde, un rabelillo de cuerdas rudimentarias. Los testigos hablan incluso de un arco con una sola cuerda, con el que acompañaba himnos, salmos y canciones devotas ante el Santísimo, entre los frailes y entre los indios. Que de aquel rabel pobre la devoción posterior hiciera un violín es en sí mismo una parábola. La cultura embellece lo que ama, pero el dato pedagógico es el original, no la transfiguración. Solano comprendió que la música es la primera lengua común entre culturas que no comparten gramática. Las fuentes lo muestran además danzando y cantando en los despoblados del Chaco, solemnizando con el cuerpo la alegría evangélica. En términos actuales, empleó lenguajes no verbales, estéticos y performativos como vehículos de encuentro, anticipando intuiciones que la pedagogía intercultural contemporánea ha teorizado
solo en el último siglo. La plaza, el corral de comedias y la comunicación popular. Ya en Lima, Solano desplegó una estrategia comunicativa deliberadamente extramuros. Predicaba en calles y plazas, con el crucifijo en alto, pasando de una calle a otra como una saeta, nos dice la fuente. Su escenario más audaz fue el corral de comedias. Las fuentes procesales lo muestran entrando a los corrales limeños cuando la representación estaba por comenzar, subiendo al tablado, sacando un Cristo y predicando con tal fervor que el público entero salía tras él. El episodio admite una lectura superficial: el fraile censor que interrumpe el espectáculo, y otra más honda, que es la que propongo a ustedes, educadores. Solano no esperó al público en el templo, fue a buscarlo a su propio espacio de entretenimiento y compitió con la comedia en su mismo terreno, el de la teatralidad. Cuando un actor le reprochó desde el tablado que allí no se hacían cosas malas, el santo replicó con una pregunta: ¿negaréisme, hermano, que no es mejor lo que yo hago que lo que vos hacéis? Que desplaza el debate de la prohibición a la propuesta. El comunicador solanista no clausura espacios, los habita y los transfigura. Un reto importante que nos pone Francisco Solano también en este sentido. La culminación de esta pedagogía de la palabra pública fue el sermón de diciembre de 1604 en la Plaza Mayor de Lima, que las crónicas describen como una conversión cívica sin precedentes. Aquella noche se abrieron las iglesias y los confesionarios, se restituyeron honras y haciendas, se compusieron enemistades viejas. Obsérvese el contenido social del catálogo. El fruto del sermón no se midió en emociones, sino en actos de justicia restaurativa. La palabra eficaz en Solano es la que repara el tejido de la ciudad. Cuando nos acerquemos y podamos leer este texto que se ha editado para esos 300 años de la canonización de San Francisco Solano, nos narra diversos pasajes de la vida de este santo, ciertamente están bastante compendiados, que nos ayudan a comprender esta figura tan grande e importante. Bien, ahora pasamos al cuarto, el sembrador de paz, el Jueves Santo de 1593 en La Rioja. Si hubiera que elegir una sola escena para condensar el perfil solanista, sería el del 15 de abril de 1593, Jueves Santo, en la recién fundada ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. La declaración del vicario Manuel Núñez Magro de Almeida, testigo presencial, prestada en Lima en noviembre de 1610, conserva el relato con una frescura insuperable. 45 caciques, infieles con su gente, rodearon la ciudad. El teniente Pedro Sotelo mandó a los vecinos armarse a caballo para defenderse en la pampa rasa. El pánico era general. En este punto exacto, donde la lógica militar dicta el enfrentamiento, Solano introdujo otra lógica. Predicó a los indios un sermón que todos entendieron, españoles e indígenas de varias lenguas. Y cuando el vicario, atemorizado, le preguntó qué harían en aquel conflicto, la respuesta del santo fue un gesto y una consigna. Abrazó a los indios, les dio el beso de la paz y dijo: vayan vuesa merced, no tema, hagamos la procesión. Analicemos la secuencia con categorías de resolución de conflictos. Primero,
Solano se interpone físicamente entre los bandos, asumiendo el riesgo de su propio cuerpo. Es la mediación encarnada. Segundo, sustituye el dispositivo bélico, los vecinos armados en la pampa, por un dispositivo ritual compartido, la procesión del Jueves Santo. Transforma el escenario de conflicto en escenario de comunión. Tercero, cuando los indios desconcertados preguntan qué invención era aquella de los españoles azotándose, Solano convierte la pregunta en oportunidad catequética y narra la pasión. Ofrece a los recién llegados una clave para leer el ritual ajeno, es decir, traduce culturalmente. El desenlace que el testigo describe, los indios derramando lágrimas, sumándose a la penitencia, y el santo recorriendo la noche entera como sargento del cielo, quitándoles los azotes y enseñándoles sin descanso, hasta que estuvieron aptos para ser cristianos todos, que fueron número de 9,000 indios. Ha de leerse con las cautelas críticas que toda cifra hagiográfica exige, pero el núcleo del acontecimiento es históricamente firme. Donde iba a haber una batalla, hubo una Pascua compartida. Fray Luis Jerónimo de Oré extrajo del episodio la moraleja pedagógica que mejor sintetiza el magisterio solanista. Importa más la santidad y el buen ejemplo del ministro, aunque ignore la lengua de los indios, que la elocuencia retórica sin virtud. Trasladada al aula, el testimonio del educador comunica más que su técnica. La coherencia de vida es la didáctica suprema, y la memoria popular ha custodiado el acontecimiento con una fidelidad conmovedora. El paraje de las Pedercitas, a las afueras de La Rioja, señala hace 4 siglos el lugar del encuentro. Desde 1918, una peregrinación anual lo conmemora, y cada año nuevo la fiesta del Tincunaco escenifica el encuentro entre el bando de los alférez españoles y los ayllus indígenas ante el niño Jesús alcalde, ritualizando la paz que Solano selló. Pocas veces en la historia americana un acto de pacificación ha generado una liturgia cívica tan duradera. La paz solanista no fue un armisticio, sino una cultura. Quinto, la proyección pedagógica. Solano como paradigma para el educador franciscano hoy. Llegamos al momento propiamente performativo de esta conferencia. ¿Qué significa enseñar bajo el patrocinio de San Francisco Solano en los colegios de la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú? Propongo articular la respuesta en 5 principios, cada uno anclado en los materiales que hemos examinado. Primero, la pedagogía del ejemplo. Los procesos canónicos repiten que Solano adoctrinó, no solo con doctrina, sino con ejemplo, y que como maestro de novicios, su conducta era la lección. El educador franciscano enseña lo que es antes que lo que sabe. La asignatura invisible de todo colegio es la vida de sus profesores. Segundo, la hospitalidad lingüística y cultural. Solano aprendió el tono coté en lugar de exigir el castellano. Corrigió vocablos en la lengua del otro porque lo había estudiado con amor. En un país plurilingüe como el Perú, quechua, aymara, las lenguas amazónicas, las variedades del castellano, el aula franciscana debe ser el espacio donde ninguna lengua materna sea humillada y donde la diversidad cultural
se trate como riqueza curricular, no como déficit a remediar. Tercero, la multimodalidad comunicativa. El rabel, el canto, la danza en el despoblado, el crucifijo en alto, el tablado del corral de comedias. Solano movilizó todos los lenguajes disponibles para alcanzar a todos los públicos. El docente que hoy integra música, arte, dramatización y medios digitales en su enseñanza no traiciona la sobriedad franciscana, prolonga la estrategia comunicativa del apóstol de América. Cuarto, la educación para la paz como mediación activa. La Rioja enseña que la paz no es ausencia de conflictos, sino transformación del conflicto. Interponerse, crear rituales compartidos, traducir al otro para el otro. Nuestros colegios, insertos en comunidades que conocen la violencia doméstica, el conflicto social y la fractura política, están llamados a formar mediadores, estudiantes capaces de hacer la procesión, de proponer el gesto común, allí donde otros mandan armarse a caballo. Quinto, la opción por los últimos como criterio institucional. De la nave de la Gorgona a los apestados de Andalucía y los enfermos lulúes del Chaco, Solano se definió por aquellos a quienes no abandonó. Un colegio franciscano se mide análogamente por lo que hace con sus estudiantes más vulnerables, los de menor rendimiento, los migrantes, los que cargan historias difíciles. Ellos son nuestra Gorgona. Conclusión. Las fuentes que hemos recorrido, Luis Jerónimo de Oré, Diego de Córdoba y Salinas, los testimonios procesales, la síntesis crítica del padre Julián Plandolín, dibujan con notable coherencia un perfil unitario. El maestro de novicios andaluz que se hizo doctrinero de frontera, el latinista que aprendió el tono coté, el predicador que cantaba con un rabel pobre, el fraile que un jueves santo convirtió un campo de batalla en una procesión, educador, misionero, comunicador intercultural y sembrador de paz, no son 4 títulos, sino 4 nombres de una misma caridad pedagógica. A ustedes, profesores de los colegios franciscanos de la provincia, de los 12 apóstoles del Perú, herederos directos de la provincia que cobijó al santo y custodia sus reliquias, corresponde la tarea de convertir esta herencia en programa. Que nuestras aulas sean doctrinas de sotoconio, donde se aprende con cuidado y ejemplo. Que nuestros patios sean plazas de Lima, donde la palabra repara. Que nuestros conflictos encuentren siempre un mediador dispuesto a decir contra todo miedo: no tema, hagamos la procesión. Si lo logramos, el apóstol de América seguirá sembrando a través de nosotros la cosecha del sembrador que del Evangelio nunca deja de esperar. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a Fray Elvis Pacheco. Le brindamos fuertes aplausos. Invitamos a Fray Guido, por favor.